¿Cuánta gente tenemos? Ahora mismo tenemos a 13 personas conectadas. Empezamos. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos una tarde más a nuestros encuentros organizados por las AMPAs del Colegio Los Tilos y de Tajamar. Y una tarde más tenemos la suerte de contar con José Ramón Ayllón. Esta vez José Ramón nos va a hablar de un tema interesante y apasionante, como es el tema de la evolución y la creación. Además, bueno, pues está escribiendo, acaba de publicar un libro recientemente que se llama Orígenes, que trata sobre este tema. Pero José Ramón, que es profesor universitario, es escritor, es conferenciante, no para y bueno, me estaba comentando ahora que ya está trabajando en su próximo libro. Buenas tardes, José Ramón, y bienvenido una vez más. Y si te parece, pues damos paso ya a esta sesión tan interesante que comentabas que teníamos la suerte de que es una primicia la exposición que vas a hacer, con lo cual, nada, agradecerte una vez más que estés aquí en estos encuentros y te paso ya la palabra. La idea es que José Ramón exponga su presentación, cerca de 30-40 minutos, y por favor todos aquellos que tengáis algún tipo de pregunta que hacer lo podéis hacer a través del chat o a través del micrófono una vez terminada la exposición. Pues adelante, José Ramón. Muy bien. Me están dando unas instrucciones aquí, un amigo que lo está viendo al lado. Hola. Y mira, en cambio aquí se te ve cortado. ¿Qué más se te ve cortado? Se te ven los ojos, ¿no? Sí. Aquí un poco mejor, ¿no? Perfecto. Ahí ya se lo ve muy bien. Entonces tendrías que mejorar eso. No sé. ¿Se me ve mejor así, María? Se te ve muy bien, sí. Vale, pues entonces esto me decía mi asesor de imagen. Cuando me digas, comparto la presentación, si quieres hacer una introducción primero. Sí. Buenas tardes y muchas gracias por estar ahí. Vamos a tener un rato de charla muy interesante. Vamos a abordar el origen de la vida y su abrumadora diversificación en miles de millones de especies, desde la primera bacteria hasta el ser humano. Se trata de cuestiones que son de por sí de máximo interés, nunca pasan de moda, sobre las que ciertamente tenemos muchos conocimientos, pero quizá tenemos más incógnitas. De hecho, es muy difícil saber mucho de estas cuestiones y también es muy arriesgado ponerse a opinar, porque, como digo, son dificilísimas. Nuestro propósito presenta dos grandes dificultades. La mayor parte de las formas de vida se pierde en la noche de los tiempos. Pertenece a un pasado irrecuperable que solo somos capaces de suponer, no de demostrar, no de reconstruir. Una segunda dificultad deriva de la enorme complejidad de los procesos vitales, que sin ninguna exageración podemos calificar de misteriosos. El misterio aparece desde el mismo origen de la vida, asociado al primer ser vivo, una célula que vivió supuestamente hace 3.500 millones de años. Si te parece, María, empezamos con las imágenes. Esa primera célula es una bacteria. Son células sin núcleo, son muy sencillas y se multiplican a una velocidad vertiginosa. El salto de la materia inerte a la primera bacteria, lo tienen ustedes representado por ese signo de interrogación, es y será siempre un misterio. Por lo que decía antes, pertenece a un pasado absolutamente irrecuperable. También es un misterio el salto de las bacterias sin núcleo a las primeras células con núcleo, que formarán posteriormente los organismos pluricelulares, entre los que nos encontramos ustedes y yo. Ese salto es un salto donde suponemos que no hay evolución y que se produjo hace 1.500 millones de años. La célula que tienen ustedes a la derecha, las células normales, en su pequeñez microscópica, es un organismo increíblemente complejo. Una vez pregunté
a un alumno de bioquímica en la universidad con qué me podía comparar una célula. Y recuerdo que con mucha rapidez, a bote pronto, el chico me dijo, una célula es lo más parecido a una ciudad miniaturizada. O sea, usted imagínese, usted donde vive, estábamos en Pamplona, usted imagínese Pamplona reducida a una dimensión muy microscópica. Pues eso es una célula. Y luego, estudiando la célula, te das cuenta que efectivamente eso es así. La cantidad de orgánulos, de funciones, de reacciones químicas constantes a una velocidad increíble, eso es una célula. Pero las células son capaces de algo que no está al alcance de ninguna ciudad, que es producir innumerables réplicas. Esto es algo que solo corresponde a la vida. Si quieres, María, pasamos a la siguiente imagen. He preparado unas imágenes muy claritas, con poco texto, y que se entiendan fácilmente. Algunas incluso... No, sería la siguiente, María. Bien. Pues vamos a hablar un poco de la diversidad de las especies. Antes había dicho, por cierto, no lo comenté, el título era una frase latina, omne vivum ex cellula. O sea, todos los seres vivos proceden de las células, están formados por células y proceden de una primera. No se conoce ningún ser vivo que no esté compuesto por células, de la misma manera que no se conoce ningún ser en el universo que no esté compuesto en última instancia por átomos. Lo mismo que hablamos de un Big Bang cosmológico, que supuestamente fue el origen del universo, podríamos hablar de un Big Bang biológico, porque desde su origen la vida se desarrolló prodigiosamente en miles de millones de especies. Las especies, como ustedes saben, son familias de individuos que se pueden reproducir entre sí. La reproducción es el criterio de especiación más aceptado. No es el único. El comentario a esta imagen va a ser el más extenso de todos, porque al principio tenemos que explicar muy bien de qué hablamos cuando estamos hablando de evolución, de creación. Encontrar la causa de la especiación de la innumerable variedad de especies ha sido una tarea imposible hasta hace pocas décadas. Y lo que sabemos hoy tampoco lo tenemos muy claro. Durante muchos siglos, por la enorme influencia cultural y religiosa del cristianismo, de la Biblia, se pensó que Dios había creado las especies una por una. Se trataba de una interpretación literal de las primeras páginas del Génesis. Es lo que representan las flechas verticales hacia abajo que están ustedes viendo en la imagen. En cambio, las flechas horizontales representan una hipótesis muy diferente, que solo se abre paso en el siglo XIX. Las especies no surgen, dice esta segunda hipótesis, por creación divina, sino por transformaciones naturales de las propias especies, que forman entre todas una larguísima cadena de causas y efectos. Esa cadena se llamó transformismo antes de recibir el nombre de evolución. ¿De qué hablamos exactamente cuando hablamos de creación y evolución? Vamos a explicar brevemente ambos conceptos. Crear, lo están leyendo ustedes, es producir de forma absoluta, a partir de nada. Pero resulta que en la naturaleza, en el universo, no se da ese tipo de acción. Por lo tanto, nunca hemos visto una creación. Estamos hablando de un concepto que es teológico y filosófico, por ese orden. Los filósofos griegos y romanos no conocen ese concepto. Piensan que la materia es eterna, que de un primitivo caos material, un dios, un demiurgo divino, conformó el cosmos. En cambio, la creación sí aparece,
la noción de creación sí aparece en la primera línea de la Biblia. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. De ahí la tomarían la filosofía medieval, la filosofía moderna, hasta hoy. Por evolución entendemos el desarrollo concatenado y perfectivo de las especies en el tiempo. Aquí no sobra ninguna palabra. Desarrollo concatenado designa la cadena de especies con una relación causa-efecto. Desarrollo perfectivo significa una progresión de menos a más complejidad. A diferencia de la creación, la evolución sí se da en la naturaleza. Sin embargo, paradójicamente, por lo que sabemos, ningún ser humano ha visto el paso de una especie a otra. O sea, jamás hemos visto la evolución. Entre otras cosas porque el tiempo que necesita supuestamente es muy largo, muy superior al tiempo de vida de un ser humano. Esta es una cuestión que sugiero dejar para el coloquio. Otras posibles cuestiones para el coloquio podrían ser: ¿evolución y creación son compatibles? ¿Son incompatibles? ¿La evolución es una verdad? ¿Es una hipótesis? ¿La creación es una verdad? ¿Es una hipótesis? O sea, como ven, las preguntas son serias, muy radicales, muy importantes y no son fáciles. Pasamos, si te parece, María. Pues aquí tenemos un simpático esquema del árbol de la vida. Hay una imagen que supera a las flechas horizontales y a la cadena de especies. Es la imagen del árbol de la vida, donde los grandes reinos y sus incontables familias se ramifican desde un tronco común. La imagen que estamos viendo es sumamente esquemática, porque la realidad de las especies resulta sencillamente inabarcable en imágenes. Esa realidad de las especies son 2.000 millones de especies vivas y catalogadas en la actualidad, a las que hay que sumar 8.000 millones de especies vivas no catalogadas. Y esa realidad es también el porcentaje de especies que han existido y que han desaparecido sin dejar rastro, sin dejar fósiles, nada menos que el 99% de las especies. Por lo tanto, estamos hablando de algo que conocemos muy hasta cierto punto. Conviene también saber que estos datos que estoy ofreciendo no son exactos, porque no existe la exactitud en estas cuestiones. Son estimaciones más o menos probables, son suposiciones verosímiles, que a veces cambian mucho según los autores. Vamos a pasar de imagen. Vamos a ver una cronología de las formas de vida, porque a veces es interesante saber en qué parámetros nos movemos. La vida se extiende no a lo largo de cientos de años o de miles de años. La mejor unidad para medirla son precisamente los millones, pero esa unidad realmente sobrehumana escapa por completo al poder de nuestra imaginación. Podemos entender lo que son millones de años, pero desde luego no nos lo podemos imaginar. De todo lo que tenemos delante, solo me gustaría comentar una pequeña cosa. Justo en la mitad aparecen los invertebrados marinos hace 600 millones de años. Ahí hay una revolución que coincide con un periodo geológico llamado Cámbrico. Se llama así la revolución cámbrica porque de repente aparecen en las playas de muchas partes del mundo pues unas docenas de nuevas especies de invertebrados que se parecen a lo que hoy son, pues, por ejemplo, los mejillones, las almejas, y que tienen nombres como Terebrátula, Rinconella, Spirifers, y que ahora mismo pues, se pueden encontrar perfectamente en cantidad de playas, en cantidad de acantilados, incluso por el plegamiento alpino
aparecen en las cumbres en España, por ejemplo, en las cumbres de los Pirineos o en las cumbres de picos de Europa. Yo me he encontrado con estos pequeños invertebrados. Y por supuesto, en Asturias o en Cantabria hay acantilados donde tú puedes cogerlos con la mano. Esta es una aparición súbita que no tiene nada que ver con la evolución, más bien se piensa, digamos que es algo antievolutivo, porque no responde a un proceso. Aparecen en muy poco tiempo, ya digo, unas docenas de nuevas especies. Luego he reducido, o podéis ver a la derecha del cuadro, la reducción de toda esta cronología a escala 1 año, para hacernos idea también de que nosotros, por ejemplo, los hombres, la aparición del hombre, hemos llegado hace unos segundos, hace nada. O sea, en la escala 1 año, el hombre aparece el 31 de diciembre a las 22 horas, o sea, hace nada. Y las primeras civilizaciones a las 23 horas 59. Tenemos 1 minuto de existencia. Bien, pues si os parece pasamos a la siguiente imagen, donde vemos el famosísimo libro de Charles Darwin, que provoca esta misma conferencia, entre otras cosas. A mediados del siglo XIX se publican 2 de los libros que más han influido en la historia. El Manifiesto Comunista de Marx en 1848 y El origen de las especies de Darwin en 1859, 11 años más tarde. El libro de Darwin supone un giro copernicano en la comprensión de los seres vivos, en la comprensión del ser humano y en la comprensión del Dios bíblico. En concreto, la evolución sustituye a la creación de las especies. De hijo de Dios, el hombre es rebajado a primo del mono y Dios pierde gran parte de su protagonismo, incluso corre peligro su misma existencia. Estamos ante una triple revolución: biológica, antropológica y teológica. Darwin, estamos leyendo, intuye la evolución a partir de 3 observaciones: la anatomía comparada, la embriología comparada y el registro fósil. La anatomía comparada muestra, por ejemplo, lo que tenemos arriba en la imagen, una sorprendente similitud en la estructura ósea de las extremidades de mamíferos muy diferentes. Basta con ver cómo terminan las extremidades de la ballena, de la rana y del hombre. Son como 3 manos muy parecidas. Todo esto hace pensar, como es lógico, en un origen común, incluso en una descendencia de unas especies, en esa relación causa-efecto de la que hablaba. La embriología comparada muestra una sorprendente similitud en el desarrollo embrionario de especies muy diferentes, sobre todo en las primeras etapas de los embriones. Y respecto al registro fósil, ¿qué decir? Pues que muestra una sorprendente similitud entre fósiles de especies cercanas en el tiempo, también como si hubiera una relación causa-efecto. Estos 3 argumentos de Darwin a favor de la evolución son interesantes. El problema es que no son definitivos. Nos permiten suponer, pero suponer no es demostrar. Darwin, que fue un naturalista muy honrado, con un espíritu científico muy riguroso, nunca cometió la torpeza o la equivocación de no distinguir, de mezclar lo que significa suponer con lo que significa demostrar. A diferencia de muchos darwinistas que alegremente se han lanzado a hacer afirmaciones que no están en absoluto demostradas. Entonces Darwin es tremendamente cauto en todas sus afirmaciones y siempre dice que esto nos hace suponer, esto no está demostrado, pero suponemos que. Pasamos a la imagen siguiente, por favor.
Ahí tenemos al naturalista en ese viaje famoso que hizo alrededor del mundo durante varios años, en un buque británico en el que se embarcaron toda una expedición de científicos y que ya se me ha olvidado el nombre de las islas, donde son unas islas americanas, donde Darwin estudia especialmente muchas especies y se hace famoso su estudio de los picos de los pinzones, donde dice, bueno, los pinzones se adaptan perfectamente al tipo de comida que tienen que comer, digerir, de forma que si la comida es más dura de romper, pues entonces desarrollan el pico, es más fuerte, más pequeño, más... Bueno, es un ejemplo muy conocido. ¿Cómo trabaja la evolución? ¿Qué provoca los cambios en las especies, los saltos de una especie a otra? Darwin identifica 3 causas. Las tenemos ahí escritas: la adaptación al medio, la selección natural y las mutaciones al azar. La adaptación y la selección se dan en la naturaleza, eso es innegable, pero no parece que puedan provocar el salto de una especie a otra. Desde luego es algo que nunca hemos visto. Y no dejan de ser como un maquillaje, pero por mucho que nos maquillemos no cambiamos de especie, ¿verdad? O sea, podemos aumentar nuestra altura, nuestro peso, nuestro color de la piel puede ser diferente, pero eso no provoca nunca un cambio de especie, por mucho tiempo que pase también. En cambio, es muy posible que la aparición de una nueva especie sí sea el efecto de una poderosa mutación. En realidad tampoco lo sabemos, nunca lo hemos visto, pero pensamos que es verosímil. Respecto al azar, es importante saber en qué sentido lo usa Darwin. En sentido literal, azar significa pura casualidad, pero la casualidad en realidad no existe, puesto que todo responde a una causa. Es bueno que no nos hagamos un galimatías, porque en español casualidad y causalidad significan lo contrario, pero la palabra se parece mucho. Hablamos de casualidad, de azar, cuando desconocemos las causas. En ese sentido, habla Darwin de azar, es decir, la ignorancia de las causas, igual que Aristóteles, que dijo magistralmente que el azar es una etiqueta para nuestra ignorancia. Bueno, pues Darwin se pronuncia taxativamente cuando habla del azar y dice que efectivamente que el azar no existe, pero que cuando hablamos del azar nos referimos a esa ignorancia nuestra. Pasamos de imagen, por favor. Pues esta bonita imagen, Darwin vivió en el siglo XIX. Si hubiera vivido en el siglo XX, habría sabido que una extraordinaria molécula conocida como ADN esconde los secretos de los seres vivos y de su evolución. Es decir, Darwin no pudo saber cuáles eran los resortes de la evolución, entre otras cosas porque no conoció ni el ADN ni los genes. El ADN se hizo, aunque Mendel, los genes, aunque Mendel los descubrió en vida de Darwin, pero no se hicieron públicos hasta 1900, y cuando ya había muerto, hacía tiempo que había muerto Darwin. Y el ADN no se descubre hasta 1953. Este elegante filamento es el programa de formación y transformación de todas las especies y de sus individuos. Esto que acabo de decir es, como dirían nuestros alumnos, esto es muy fuerte. Pues efectivamente es muy fuerte. Como decía, es el programa de formación y transformación de todas las especies y de todos los individuos. Al ser un código universal, presente en todos los seres vivos, ofrece la prueba que necesitaba la evolución para pasar de hipótesis a verdad. Si yo pregunto en clase,
si la evolución es una hipótesis o una verdad, los alumnos no saben qué responder. Tienden a pensar que es una verdad porque lo han oído en cantidad de ocasiones, lo han leído en sus libros, pero no saben cuál es la prueba. Digo, a ver, ¿cuál es la prueba definitiva de que la evolución existe, es verdad? Y no lo saben. Solo alguno se atreve a hablar del ADN, pero tampoco sabe exactamente por qué el ADN es esa prueba. Y es muy sencillo, y es que el ADN forma el metabolismo de todos los seres vivos y es el mismo en todos los seres vivos. Esa molécula, con sus 4 bases nitrogenadas, la adenina, la citosina, la guanina y la timina, está en todos los seres vivos. Entonces sería una casualidad absolutamente improbable que hay que descartar que apareciera sin más al azar en diferentes seres vivos. O sea, lo que está claro es que la primera bacteria tuvo este primer filamento y a partir de esa primera bacteria, por la replicación del propio ADN, se formaron todos los demás seres vivos. Entonces todos estamos integrados, somos partes, somos eslabones de la misma cadena que empezó hace 3.500 millones de años. Pero esto no lo teníamos nada claro hasta que se descubrió esta molécula en 1953. Por lo tanto, toda especie ha recibido de otra especie el testigo del ADN dentro de una carrera de relevos que comienza en la primera bacteria. Las 4 bases nitrogenadas, sostenidas por esa guía de azúcar fosfatado, integran el ADN y son como los 4 músicos que interpretan las innumerables variaciones de la melodía de la vida. La vida es una misma melodía que tiene muchísimos puntos en común. Todos los seres vivos tienen muchos puntos en común por el hecho de estar vivos y tienen diferencias. Esas diferencias son esas variaciones que los mismos músicos, la adenina, la guanina, la citosina y la timina, interpretan. Es muy poético, pero es así, es estrictamente verdadero. Vamos a pasar, por favor. Fíjense que he puesto la gran respuesta como interrogación, porque si alguien piensa que ya sabemos mucho, incluso que ya lo sabemos casi todo, hay que desengañarle. En realidad no sabemos casi nada. Hemos descubierto el ADN, pero el ADN por el momento es un perfecto desconocido. Podemos verlo como una altísima escalera hacia el conocimiento, pero su ascensión es desesperadamente lenta y desesperadamente compleja. Francis Collins, médico y químico, en el año 2000, Francis Collins vive, es un científico norteamericano. En el año 2000 terminó la primera transcripción del genoma humano, pero la transcripción refleja la sintaxis, no la semántica. Por tanto, el significado se nos escapa. Es decir, Francis Collins copió un texto cuyo significado desconocemos. No sabemos cómo el genotipo conforma el fenotipo, o sea, no sabemos cómo la bioquímica genética conforma nuestro cuerpo. Y eso es dificilísimo de averiguar. Pasamos a... no, seguimos aquí. Para que se hagan una idea de la complejidad desesperante de todas estas cuestiones, he señalado simplemente unas pocas que no tienen respuesta y que posiblemente no la tengan nunca. El origen de la vida, entendiendo por origen de la vida esa primera célula, el origen del ADN, entre otras cosas porque para que haya ADN tiene que haber proteínas, incluso tendría que haber células, pero para que haya proteínas y para que haya células tiene que haber ADN. Entonces estamos hemos entrado en un bucle insoluble. El paso de las células sin núcleo
llamadas procariotas a las eucariotas, a las células con núcleo. O sea, ¿cómo se da ese paso? Imposible de saber. Las reacciones en cascada, de las que hoy no voy a hablar porque nos sobrepasaríamos el tiempo. La estasis. La estasis es una palabra más o menos técnica en biología, que significa que las especies no varían, no se mueven. De hecho, el registro fósil apenas recoge variaciones en las especies. Una especie nace y se extingue siempre con la misma forma. Y la siguiente especie tendrá otra forma, pero ahí no hay una escalera no hay una gradación contra lo que supuso Darwin, que tendría que haber una serie enorme de formas intermedias. Pues en el registro fósil no aparecen las formas intermedias, lo que se da es una invariabilidad, una estasis. El origen del hombre, pues nunca sabremos cuál es el origen del hombre, entre otras cosas porque siempre la investigación podrá añadir datos completamente diferentes. Y desde luego nunca sabremos cómo el cuerpo del hombre es informado por la inteligencia, por algo tan sobrenatural, extranatural, por algo tan poco somático como la inteligencia. Esa composición psicosomática. Bien, pues ahora sí que podemos pasar, María. A la izquierda tienen ustedes no la portada de un libro, sino una composición que acabo de hacer hace unos minutos porque me pareció muy bonita. Anthony Flew ha sido el filósofo ateo más famoso del siglo XX. Ustedes lo teclean en Google y le verán ahí ampliamente representado. Durante décadas se centró en el estudio del origen del universo y del origen de la vida. Es decir, estuvo estudiando a fondo el Big Bang y el ADN. Observando la extraordinaria complejidad y perfección de las leyes que gobiernan ambos ámbitos, llegó a la conclusión de que remiten necesariamente a un ser máximamente inteligente. Entonces abandonó el ateísmo y explicó su decisión en un libro titulado ¿Existe Dios? A Flew le asombra la finísima sincronización que reina en el cosmos y en los seres vivos. Bastaría con pensar en el trabajo coordinado de cientos o miles de millones de células en cualquier mamífero. Antes decía que la célula, igual que el átomo, son estructuras inverosímiles, deberían no existir. A uno le dicen a priori que, oye, pues la materia está formada por, voy a hacer una serie de, voy a construir algo que tenga este componente último, pues, y le explica lo que es un átomo. Y si no supiéramos que existen, diríamos, pero eso es absolutamente imposible. O sea, ¿cómo vas a hacer tú algo de esa pequeñez con sometido a esas fuerzas, a la gravitación, al electromagnetismo, a la nuclear fuerte, a la nuclear débil? Pero ¿cómo vas a hacer un núcleo, unos protones, unos electrones? O sea, eso es absolutamente inverosímil, es de locos. Bueno, pues no solo no es de locos, sino que eso es lo que conforma todo lo que conocemos. Con las células pasa lo mismo. Cualquiera de ustedes está formado no por unos cuantos millones de células, sino por unos cuantos miles de millones de células. Y si ustedes hicieran una sencilla operación matemática, una sencilla división, pues a lo mejor descubrían que el ritmo de crecimiento en el embrión que todos hemos ido durante 9 meses, el ritmo de crecimiento celular es más que vertiginoso. El embrión humano pues, puede crecer a un ritmo de 1 millón de células por segundo. No tenemos, los datos son, ya digo, varían mucho. Puede ser 1 millón, pueden ser 2 millones, 3 millones, 4 millones, pero es una cifra realmente increíble. Igual de increíble es que esas células que se reproducen a esa velocidad
y que no tienen, por supuesto, tiempo para pensar, pues saben perfectamente dónde tienen que ir. Desde luego no es lo mismo una neurona que una célula que tiene que estar en el iris del ojo, o la célula que forma la uña del dedo pequeño del pie izquierdo. Y todas las células que van naciendo saben perfectamente dónde tienen que ir. Estamos hablando, como digo, de 10.000 millones de células. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo saben esas? ¿Dónde están escritas esas instrucciones? Es muy posible que en el ADN, pero ¿en qué parte del ADN? Bien. A Anthony Flew le asombra igualmente la intencionalidad que preside los procesos biológicos, donde todo está pensado con una finalidad. Ojos para ver, alas para volar, pulmones para respirar, el agua, el fuego, la lluvia, el aire, o sea, todo tiene no una, sino una múltiple finalidad. Si te parece, María, pasamos y vamos terminando. A veces hay que acudir a los poetas para que en muy pocas palabras nos iluminen. Fíjense ustedes, estamos ante dos de los mejores poetas del siglo XX, uno chileno, Pablo Neruda. Curiosamente, Pablo Neruda era profundamente materialista, profundamente ateo, y es capaz de escribir algo tan hermoso en contra de todo materialismo como esos versos. ¿Cómo saben las estaciones que deben cambiar de camisa? ¿Y cómo saben las raíces que han de subir a la luz? No se puede expresar más bellamente lo que es la finalidad en la naturaleza, lo que es la programación. Me parecen igualmente insuperables los versos de Juan Ramón Jiménez. ¿Quién naturaleza, levantando tu gran cuerpo desnudo, como las piedras cuando niños, se encontrara debajo tu secreto pequeño e infinito? Uno podría pensar que ese secreto pequeño e infinito son los genes, pero hay que ir más allá todavía de los genes, porque alguien ha diseñado el ADN. No aparece aquí, pero me estoy acordando de uno de los poetas españoles actuales, para mí el mejor de los actuales, Miguel Dors, que en una poesía dice, en un solo verso dice, un niño, Dios, una gaviota, Dios. A propósito de esta gaviota espectacular que tenemos aquí delante, ¿verdad? Pasamos, si queréis, María. Bueno, pues hay que pasar de la poesía al fútbol, porque estamos en España y no se puede no hablar del deporte rey, además en plena Champions. Y pues una vez se me ocurrió, explicando en clase estas cuestiones, hablando de la programación y hablando de la potencia y el acto en Aristóteles, como todas las cosas están en potencia de llegar a ser otras. O sea, todo movimiento supone el paso de una potencia a un acto. Y les explicaba a mis alumnos que es posible que todo lo que es el universo estuviera ya contenido en el Big Bang. O sea, en esa primera partícula infinitesimal que dio origen a todo. En esa explosión ya estaba todo contenido, porque si no estuviera todo contenido, no estaríamos aquí. Sencillamente no se hubiera desarrollado así. Por lo tanto, tenía que tener esa posibilidad, esa potencia. Y para que me entendieran, les puse un ejemplo muy, muy visual. Antes de entrar por la escuadra, el balón ha estado en el aire
pero antes de estar en el aire, el balón ha estado en la bota del lanzador. Y antes de estar en la bota, ha estado en su cabeza. Y no podríamos pensar que el universo es una gran patada cósmica. No podríamos pensar que el Big Bang biológico, o sea, la explosión de seres vivos a partir de la primera bacteria, es exactamente lo mismo. Es una patada biológica. Por eso he escrito ahí abajo, quizá con demasiado atrevimiento, que el universo y los seres vivos responden al lanzamiento de un jugador invisible. Porque si no, ¿cuál es la otra alternativa? Pasamos a la siguiente y anteúltima. Así se titula la exposición de esta tarde, Creación y Evolución. Hay gente que lo pondría entre interrogaciones y en lugar del I pondría un O. Creación o evolución. Pues no son excluyentes, más bien se necesitan. Si hay, para que haya evolución, tiene que haber creación. Un intelectual como Lewis, el inglés, el británico, se pregunta, ¿todo el universo se puede explicar por un conjunto de leyes? Esas 4 grandes leyes que conocemos. Y él mismo, es una pregunta retórica, él mismo se responde, sí, todo el universo se puede explicar por un conjunto de leyes, salvo, dice, salvo esas mismas leyes. Y salvo el mismo universo, lo cual es una notable excepción. Eso también es insuperable y además es un razonamiento impecable. Por lo tanto, como aparece ahí en el segundo punto, la evolución presupone la creación. Para que algo evolucione, antes tiene que existir. Y esa existencia, si no es creación, ¿qué es? ¿De dónde viene? Por lo tanto, parece necesario un creador del universo y de sus leyes. Y entre esas leyes, por supuesto, no solo las físicas, químicas, sino también las biológicas. Por lo tanto, Dios es el primer evolucionista. Pasamos a la última y estamos cumpliendo el tiempo. Pues ese es el libro que ha originado esta charla. Es un libro que tiene detrás, pues a lo mejor 40 años de estudio, de trabajo, de reflexión, porque estas cuestiones son muy difíciles. No significa que yo me haya pasado 40 años estudiando de la evolución, simplemente lo he estudiado por temporadas, he ido leyendo cosas, pero bueno, o sea, que son problemas que te llevan toda una vida y que, como decía antes, si se te ocurre opinar sin haber dado muchas vueltas y leído mucho tal, pues puedes hacer el ridículo. Y si sabes mucho, pues tampoco opinas demasiado, porque, bueno, yo qué sé, o sea, si esto me sobrepasa por todos los sitios. Bueno, si ustedes quieren ampliar estas cuestiones y otras muchas, lógicamente, que me he dejado en el tintero, pues ahí tienen los orígenes del universo, de los seres vivos, del hombre y los errores de Darwin, porque Darwin se equivoca en casi todo, salvo en la intuición de que existe la evolución, pero desde luego se equivoca en los resortes que mueven porque no podía acertar, no podía, era imposible. Es también, el libro es un diálogo entre las posturas clásicas en las que siempre está abierta la puerta a la trascendencia. Todos los padres de la ciencia, Copérnico, Kepler, Galileo, Newton, han apostado por la trascendencia, han dicho que el universo, han dicho que Dios escribe como 2 grandes libros, la Biblia por una parte y el universo por otra, y que el universo se lee o está escrito con los caracteres de la geometría, de las matemáticas. Pero esa explicación abierta a la trascendencia cambia por completo a partir del siglo XVIII, cuando nacen las ideologías. Entonces ahí Dios es sustituido por la materia y por el azar. Entonces, pues hay ahora mismo pues, una controversia enorme.
Entonces yo ahí me meto y entonces expongo los argumentos de unos y de otros. Entonces, en ese sentido es un libro muy interesante. Como dirían nuestros alumnos, es un libro cañero. Bien, he terminado, María. Muchas gracias por vuestra atención. No he oído a nadie, por lo tanto están todos atentísimos. Yo creo que sí, yo creo que sí, y muchísimas gracias por la explicación, José Ramón, porque es verdad que muchas veces hemos oído ese enfrentamiento entre creación y evolución, cuando una cosa es consecuencia de la otra, y bueno, yo creo que lo has explicado de forma muy sencilla, pero muy clarificadora. No sé si los asistentes quieren hacer alguna pregunta, está abierto el chat para que podáis realizar preguntas o directamente activáis el micrófono y le preguntáis a José Ramón. Estamos reflexionando sobre todo lo que hemos visto. Yo también os preguntaría si os han gustado las imágenes, si os parecen adecuadas, si os parecen pedagógicas. O que me digáis que me deis algún consejo para mejorar esta exposición, porque en realidad es la primera vez que cuento estas cosas en este formato. Entonces, pues me interesa que me digáis, pues podrías mejorar en esto o tal, en otro. Porque por la publicación del libro ahora me lo van a pedir en cantidad de sitios. ¿Este libro es una evolución del que escribiste de hace unos años sobre comprender la evolución, José Ramón? Sí. Bueno, es como el tercer intento, a la tercera va la vencida, porque luego también escribí la película de la vida en Casals. Entonces son 3 libros sobre la misma temática, pero cada vez mejor explicada y más actualizada, porque aquí también cambian mucho ciertas cosas. O sea, esto es fruto de muchas más lecturas. Esos libros están separados a lo mejor por 5 años cada uno. Entonces, 5 años más tarde, después de lo que he leído, pues esto. Muy bien. Si alguien tiene alguna pregunta y la quiere hacer por el chat o activar su micrófono. Eladio, a ver a quién reconozco ahí, Eladio, a Laura Jiménez, a Cristina Lafuente. Es que esto es muy difícil. Claro, yo entiendo que la gente no haga preguntas porque, o sea, además después de lo que he dicho, de que cuidado con opinar sobre esto porque podemos hacer el ridículo. ¿Tenemos gente de Hispanoamérica? ¿Sí? No, pregunto, María. Seguro que sí. Ah, mira, Cris pone felicidades, gracias. Queda muy claro la base. Eso ya está muy bien. Es que leía aquí las palabras del Papa Francisco, bueno, en un artículo que dice que la Iglesia Católica reconoce la existencia de la evolución, que es precisamente lo que tú comentabas, y el Papa decía, Dios no es un ser divino ni un mago, sino un creador que dio vida a todo. La evolución en la naturaleza no es incompatible con la noción de la creación, porque la evolución requiere que la creación de seres que evolucionan. Es un poco lo que nos has comentado tú. Bueno, ya digo, el primer evolucionista es Dios. La evolución es un diseño sobre el desarrollo de las formas de vida y ese diseñador, yo sostengo, pienso que es Dios, porque si no, la alternativa a Dios es la pura casualidad, ¿verdad? La casualidad no es capaz, bueno, a lo mejor por pura casualidad surge algo interesante en el universo, pero una cosa es que surja algo y otra cosa es que surjan constantemente auténticos milagros, como son los seres vivos, o que funcione la maquinaria del cosmos, ¿no? Que es una cosa espectacular. Hay una pregunta. Según ambas teorías definirían, a ver, perdón,
Aquí creo que me he dejado algo antes. Vale. Cuando dice que han encontrado nuevas especies, ¿quiere decir que siempre han existido? Cuando digo qué, perdón, cuando digo... Que han encontrado nuevas especies. ¿Eso quiere decir que han existido desde antes? Claro, si se encuentran nuevas especies, que a veces se encuentran, en el siglo XX se han encontrado especies que había descrito Aristóteles en el siglo IV a.C. Porque, por ejemplo, en las campañas de Alejandro Magno, en Persia y en la India, Aristóteles, que había sido su preceptor, pues envió, lo mismo que Napoleón en Egipto, un montón de sabios para recoger todo tipo de muestras de la flora, la fauna, y para a la vuelta hacer en Atenas, en su liceo, en su germen de universidad, pues hacer una especie de centro de estudios botánicos, zoológicos, y entonces le trajeron peces muy exóticos que no se habían vuelto a ver o que no se conocían hasta el siglo XX. Y luego, estudiando el libro que escribe Aristóteles sobre los animales, un libro que se llama Sobre las partes de los animales, la gente dijo, anda, mira lo que tenemos aquí. No sé si era la pregunta que... Y se pueden, por supuesto, y se están descubriendo nuevas especies, sobre todo de especies de, o sea, no de grandes mamíferos, como es lógico, sino de insectos. En el campo de los insectos, pues en la medida en que son muy pequeños y que perfectamente pueden no dejar ningún fósil porque no tienen huesos, entonces, salvo que hayan sido envueltos por la resina, ¿verdad? Y hayan quedado ahí, pues entonces no han desaparecido por completo, pero se descubren constantemente nuevos de ellos. Estaba yo estudiando hace poco la vida de uno de los directores del Museo de Ciencias Naturales de Hamburgo, un alemán, que en su biografía decía, bueno, es el descubridor de 5 especies de insectos. Digo, atiza, esto es muy fuerte. ¿Qué más? Pues mira, nos preguntan también, según ambas teorías, creación, evolución, ¿cómo definiríamos Dios? ¿Algo divino o algo tecnológico? Dios es una persona. Por supuesto es divino, no es tecnológico. La tecnología, además, necesita haber sido producida por alguien. O sea, Dios es una suprema inteligencia con un poder absoluto. Cuando me pregunta, según ambas teorías, esa es una cuestión interesante. ¿La evolución es una hipótesis o es una verdad? Pregunta que siempre hago en clase. ¿La creación es una hipótesis o es una verdad? Con esto ya obligas muchísimo no solo a pensar, sino a entender, ¿no? Entonces, la evolución, curiosamente, es una hipótesis y una verdad al mismo tiempo. ¿Por qué? Pues porque si existe el ADN, no cabe duda que la evolución existe. Es decir, que todas las especies están concatenadas. Pero eso es una verdad. Pero tiene una gran parte de hipótesis, es que no sabemos cuáles son los mecanismos evolutivos. Es decir, no tenemos ni idea de cómo funciona el ADN para producir las mutaciones que produce. Claro, lo fácil es decir que son mutaciones al azar, pero el azar, primero, no existe, y segundo, es completamente anticientífico. Si tú dices que esto es al azar, tú no eres científico, porque es más, no se puede estudiar. Una cosa que sucede por casualidad, pues no admite estudio. Bien, por lo tanto, la evolución es una hipótesis y es una verdad. ¿La creación es una verdad o una hipótesis? Pues tiene que ser una verdad, porque si no existe la creación, no existe nada. Es lo que decía Luis. ¿Todo el universo se puede explicar por un conjunto de leyes? Sí, salvo esas mismas leyes que no derivan del universo, y salvo el propio universo, que no deriva de las leyes. Por lo tanto, tiene que haber un primer acto creador. De hecho, cuando la filosofía descubre esa noción en la Biblia, pues es todo un acontecimiento. Ya digo, no se les había ocurrido ni a los grandes filósofos, ni a Platón, ni a Aristóteles, porque desconocían la Biblia. Qué interesante.
José Ramón, también nos preguntan si podrías resumir en qué se equivoca Darwin. Uy, Darwin se equivoca en casi todo. La selección natural es, bueno, a ver, cuando tú dices ciencia, ¿la evolución es ciencia o no es ciencia? Pues la ciencia de entrada tiene que ser, se expresa en leyes que deberían de ser matematizables. La ciencia computa, cuenta, pesa, mide y todo eso lo expresa numéricamente. ¿La evolución se puede expresar numéricamente? No se deja, pues es que no se sabe qué vas a expresar numéricamente. Bueno, la ciencia se basa en la observación. Entonces, ¿la evolución es observable? No, es imposible, porque si tú afirmas que son procesos que duran millones de años, no hay observador que viva millones de años. Luego, la ciencia, otro de los requisitos de la ciencia es que tiene que ser capaz de predecir el futuro, porque la ciencia se basa en leyes que rigen el comportamiento de la materia o de los seres vivos. Entonces, ¿hay leyes que predigan cómo van a evolucionar los seres vivos? No parece, no parece. Por lo tanto, la evolución no cumple ninguno de los requisitos que pedimos a la mayor parte de las ciencias empíricas. Entonces, de hecho, es uno de los problemas que siempre ha tenido el evolucionismo, ¿no? O sea, su estatuto científico. Lógicamente, cualquier catedrático de biología y de biología evolutiva te dirá que por supuesto que es una ciencia, ¿no? Pero tú también puedes pensar que esto es un cuento chino. O sea, que de ciencia no tienes nada, porque si es una ciencia, explícamelo numéricamente y dime la adaptación al medio, por ejemplo, que es uno de los motores que Darwin pone para decir, muy bien, adaptación al medio, pero explícame tú cuáles son las características en las que tiene que adaptarse los seres vivos. Dice, no, es que eso depende de cada especie. Bueno, pero entonces si tú no puedes reducir todo a una serie a un denominador común, eso no es ciencia. Si depende de cada especie, y si, dime qué es lo que hace que una especie qué características hacen que una especie se adapte. Dímelo a priori. No tienen idea. ¿No? ¿Quiénes sobreviven? Los que se adaptan. ¿Quiénes se adaptan? Los que sobreviven. Ah, pero eso es una tautología. Con tautologías no avanzamos, no vamos a ningún sitio. Bueno, como ves, son muchas cosas. Pero repito lo que dije antes. Darwin se equivoca en casi todo, pero eso es así porque tiene que equivocarse. Lo que no puede es acertar cuando está todo en pañales, en estado embrionario, y acierta en una cosa fundamental, que es el cambio de paradigma. O sea, hasta Darwin a nadie se le pasa por la cabeza que las especies no puedan ser creadas una por Dios. A nadie se le pasa por la cabeza. De hecho, Darwin, cuando escribe por primera vez que tiene la intuición de que no existe esa creación por separado de cada especie, sino que hay una evolución, dice, bueno, y todavía casi no me atrevo ni a escribirlo, dice él, ¿no? O sea, porque es consciente de que es una revolución. Entonces, estamos ante una revolución como la de Copérnico. Copérnico dijo, ya como recordáis, dijo, no, aquí lo que se mueve no es el Sol, la que se mueve es la Tierra. Pero claro, eso iba contra toda la evidencia. O sea, no, la Tierra no se mueve. O sea, nosotros estamos quietecitos y lo que se mueven son los astros, la Luna y el Sol y tal, alrededor de la Tierra. ¿Cómo nos vamos a mover nosotros? Bueno, pues la revolución darwinista es parecida. También hay que decir que esa idea no se le ocurre a Darwin, se le ocurre a varios naturalistas al mismo tiempo, pero Darwin es el primero que la pone por escrito y por lo tanto es el que se lleva la fama. Al que le hubieran dado el premio Nobel, de la misma manera que que Watson y Crick no son los que descubren el ADN, incluso lo descubrió una mujer que trabaja con ellos, pero consiguieron apartarla y hacerse ellos con
la publicación del descubrimiento, y fueron los que recibieron el premio Nobel injustamente, porque tenía que haber aparecido esta otra mujer. Bien, esas son cosas de la historia de la ciencia, son muy bonitas, muy interesantes de estudiar. Entonces, como digo, Darwin se equivoca en casi todo. Aunque cualquier darwinista ahora mismo me podría casi denunciar, ¿no? Pero esto es así. Quiero decir, Darwin ha sido muy mitificado. Es este. Orígenes. Vale. Decía que Darwin ha sido muy mitificado, pero no por Darwin ni por su familia, sino por darwinistas radicales. ¿Y con qué idea? Pues con una idea que tiene muy poco de científica, y es presentar el darwinismo como una alternativa al relato bíblico del Génesis, de la creación. Ya sabemos que el relato bíblico del Génesis no es literal. Lógicamente, Dios no crea en días de 24 horas, y primero no tiene por qué ser, aunque la gradación que aparece en el Génesis es muy interesante, ¿no? O sea, primero la luz, luego los animales invertebrados, luego los vertebrados, pero bueno, eso no hay por qué creérselo así, porque seguro que, supongo que no fue así. Pero lo que pretenden lo que está claro es que hay una intervención divina en la creación de los seres vivos, por lo menos en el origen. Y el darwinismo radical, materialista, lo que quiere es una alternativa materialista. O sea, ya tenemos por fin una explicación que no necesita al creador. Digo, claro, horror, claro que necesita al creador como gran diseñador y en el origen de todo. Pero bueno, muchos de estos naturalistas desde ya no, empezando por ejemplo por Marx. Marx, cuando Darwin publica El origen de las especies, Marx se emociona y le escribe a Darwin una carta aplaudiéndole, diciéndole que le felicita profusamente porque por fin ya tenemos una teoría que justifica, científica, sobre el origen de la vida, que es materialista. Entonces Darwin ni le contesta a Marx. ¿Por qué? Pues porque Darwin no está de acuerdo en absoluto con eso. O sea, Darwin era no un profundo creyente, pero sí un creyente suficientemente serio para no ser materialista. De hecho, basta con leer El origen de las especies, que es lo primero que hay que hacer cuando uno habla de estas cuestiones, o sea, ir a las fuentes y comprobar cómo Darwin dice, y me lo sabe de memoria, o sea, esto que voy a decir es casi literal, dice, es asombroso cómo el creador, a partir de una primera forma de vida o de unas pocas formas, ha ido sacando el panorama increíble de formas de vida actuales que nos rodean. Por unos mecanismos, dice, que no conocemos y que yo supongo que son la selección natural, la adaptación al medio y las mutaciones. Eso lo dice Darwin y lo repite en varias ocasiones. Es asombroso cómo el creador, a partir de una forma o de unas pocas formas de vida, como veis, es un tema bastante apasionante, y cuando lees un poco la historia, lo que cuento de estos personajes en el propio libro, y tanto de los biólogos como de los físicos, porque en la física también se produce esta misma evolución de una visión abierta a la trascendencia a una visión ideologizada, ¿no? Y materialista. Entonces ahí están, por ejemplo, Stephen Weinberg, que fue premio Nobel en la primera mitad del siglo XX, que escribió un famosísimo bestseller, los 3 primeros minutos del universo. O ahí está Stephen Hawking, con el famosísimo astrónomo condenado a silla de ruedas, ¿verdad? Por su esclerosis múltiple, me parece. Pues la vida y las razones de estos personajes son muy interesantes. O ahí está Richard Dawkins, que ha sido hasta hace poco pues el que ha ocupado la cátedra de evolución humana en Oxford, que es un tipo absolutamente
anticristiano y muy brillante por otra parte, con unos grandes libros. Entonces, entrar a esta confrontación es muy interesante. Yo pensé que había que entrar, ¿no? También porque desde el punto de vista argumentativo, la argumentación a favor de la trascendencia es mucho más sólida y diría que gana por goleada, aunque ahora mismo en los medios de comunicación la izquierda cultural haya ganado esa batalla, ¿no? Pero una cosa es que ganes una batalla en los medios de comunicación y otra cosa es la solidez de tus argumentos. En este sentido, creo que la desproporción es enorme. Bastaría con que ustedes echaran un vistazo al libro de Anthony Flew, el famoso ateo que se convierte, no es que se convierta al cristianismo, no se convierte a nada religioso, se convierte, digamos que es una conversión filosófica, diciendo, bueno, está claro que hay un Dios, un ser máximamente inteligente y poderoso que ha diseñado, que ha creado y diseñado todo lo que vemos. Pues ese librito de Anthony Flew que se llama Dios existe, There is God, pues es maravilloso. En fin. Entonces, María, muchas gracias. Yo tengo que dejaros porque tengo otras obligaciones. A pesar de vivir en Burgos, lejos del mundanal ruido, tengo unas cuantas cosas que hacer esta tarde. Muy bien, no, muchísimas gracias a ti y bueno, y a todos los que habéis asistido a este encuentro. Hemos aprendido, como siempre, muchísimo, José Ramón. Y bueno, pues ahí tenemos tu nuevo libro, Orígenes, que recomendamos a todos los que están aquí y hasta la próxima. José Ramón, muchísimas gracias a todos y ya seguiremos informando de nuevas actividades de Lámpara del Colegio Los Tilos y de Tajamar. Gracias a todos. Está escribiendo aquí Inmaculada Gato que está dando las gracias. Entonces, pues oye, que muy bien, que para eso estamos. Encantado de conocerles. Hasta pronto, María. Adiós, buenas tardes.